pregunta es que si nos puedes hacer el favor de definir el campo en el que trabajas. Bueno, pues yo me definiría como psicóloga social, por lo tanto, pues es sobre este ámbito sobre el que te hablaré. Seguramente tú ya lo sabes, pues por tus cursos y tus estudios, que la psicología social es un área de la psicología que tiene como objetivo el estudio del comportamiento de los individuos, de los grupos y de los colectivos en su interacción con el entorno social. Entonces, este es el ámbito en el que yo me muevo, en la psicología social. Ok, ¿por qué elegiste ese campo y qué te gusta de él? Bueno, inicialmente mi interés en este campo deriva de una cierta sensibilidad que desarrollé durante el estudio de mi carrera, durante el tiempo que estuve estudiando psicología, una cierta sensibilidad social y mucho interés en comprender esos problemas de violencia que se vivían en el país, pero que desde el ámbito de la psicología, tal y como yo lo estudié, me resultaba muy difícil llegar a comprender esquemas y marcos mucho más amplios de la realidad social, porque yo estudié desde una escuela cognitivo-conductual muy referenciada en el comportamiento individual, pero no hice una profundización en el ámbito de la psicología social. En mi universidad en ese momento no lo había y por lo tanto yo sentía que eso me había quedado como un poco cojo y por eso hice mi posgrado y mis estudios de profundización en este ámbito que me permitiesen comprender mejor esa realidad social desde diferentes niveles, niveles más amplios que el meramente individual, pero que no olvidaran tampoco el rol del individuo dentro de esa realidad social. Ok, y pues en base a eso, ¿qué importancia crees o ves que tiene, digamos, la psicología social aplicado, digamos, a la sociedad colombiana? Bueno, pues entre otras cuestiones que la psicología social permite abordar temas relativos a los problemas cotidianos de las personas. Desde esos ámbitos más próximos que antes ya te mencionaba, ámbitos más próximos a las personas como son sus emociones, sus actitudes, sus cogniciones sociales, las atribuciones causales que realizan, hasta problemas que parecen algo más distantes del individuo, pero que obviamente también afectan su cotidianidad, como serían los conflictos sociopolíticos, los efectos de la cultura, el comportamiento prosocial. Entonces, todo esto nos genera un conjunto de explicaciones globales de la cotidianidad, de los problemas sociales, de los problemas individuales relacionados con el entorno social, que tienen una amplia incidencia en la vida de las personas, es decir, que esos conocimientos que son particularmente teóricos después se trasladan o se pueden hacer aplicados para un mejoramiento de la vida de los individuos, de las sociedades y de los colectivos. Ok. Y una pregunta, ¿tú estás afiliada al Colegio de Psicólogos Colombianos? Sí, estoy afiliada desde hace poco tiempo porque yo estoy recién retornada al país. Yo estuve 15 años trabajando fuera de Colombia y regresé hace unos pocos meses. Entonces, pues estoy afiliada al Colegio de Psicólogos, pero al Colegio de Psicólogos, sí, el Colegio de Psicólogos, porque aquí se llama así, porque es que en donde yo estaba se llama Colegio de Psicología. Entonces, estoy afiliada al Colegio de Psicólogos, pero no tengo, pues no he tenido mayores interacciones con el colegio. He participado de eventos muy puntuales y conozco la labor que hacen. Y sé que es muy importante para el desempeño del trabajo de cualquier psicólogo estar vinculado al colegio porque es como la fuente más fidedigna, más idónea, menos atravesada por ideologías dentro del ámbito de la psicología que pueden ayudar a construir y transformar esta sociedad. Ok, y desde, digamos, instituciones aparte, digamos, del Colegio de Psicólogos, que es, o sea, como organizaciones nacionales que haya relevantes respecto a la psicología social, ¿existe alguna o cuáles consideras? Mira, yo conozco muy poco de organizaciones específicas
en psicología social. Eh, por lo que te digo, estoy muy recientemente llegada al país. Sé que existen algunas organizaciones de psicología social crítica, algunas organizaciones relacionadas con la psicología social, pero en realidad pues no podría hablar en profundidad de ninguna de ellas porque no las conozco. Conozco personas que trabajan particular temas de psicología social, conozco algunas otras organizaciones en el ámbito más amplio de la psicología, como lo que es ABA Colombia u otras organizaciones que tal vez tienen una perspectiva más centrada en el análisis del comportamiento o en otros contextos que no son propios de la psicología social. Entonces, pues tampoco me atrevo a hablar de esas organizaciones nacionales, sino más bien, pues mis conocimientos están más centrados o en grupos de investigación que no son pues precisamente organizaciones como asociaciones o sociedades de psicólogos sociales. Entonces conozco más, es trabajo de grupos de investigación y trabajo más y conozco más el trabajo de investigadores particulares en el ámbito de la psicología social. Mm, ok, ¿y qué perspectivas tiene en ese momento tu trabajo para, o sea, perspectivas a futuro en Colombia? Mi trabajo de los últimos 15 años ha estado centrado en el análisis y la comprensión del conflicto colombiano y muy particularmente en los procesos de reconciliación y construcción de paz que está ya afrontando y que afrontará en un futuro no muy lejano este país. Entonces, mis líneas de trabajo seguirán por ahí, en todo lo que tenga que ver con construcción de paz, con reconciliación, con aquello que se denomina posconflicto. Ok, y pues hablando precisamente de eso y de la resolución de conflictos, ¿cuáles crees que son como los pasos a seguir para una inclusión social efectiva en Colombia en el aspecto del posconflicto? A ver, mmm, hay muchísimos aspectos que sería interesante tocar en este punto, ¿no? Porque, porque pues sí, indudablemente habrá que generar cambios personales, colectivos o incluso grupales, cambios personales, grupales y colectivos a nivel de actores armados o ex actores armados y ciudadanía en general. Cuando digo actores armados, no me refiero solamente a los actores armados al margen de la ley, sino también a los actores armados legales, es decir, a las fuerzas militares. Entonces, habrá que generar cambios en mi concepto que permitan que realmente exista un nuevo establecimiento de equilibrio social entre las diferentes partes que antes estaban en conflicto y por supuesto también tendrá que participar la sociedad civil. Por lo tanto, los cambios tendrán que ser en aspectos como las actitudes, las creencias, las emociones, las conductas que dieron pie a la violencia y que construyeron todo este complejo conflicto colombiano, eh, tanto en los actores, como te lo mencionaba antes, como en la población civil. Es decir, también tendremos que hacer cambios en la ciudadanía para que seamos capaces de volver a confiar en nuestro sistema democrático, para permitir que aquellas personas que antes eran combatientes ahora desarrollen una ciudadanía plena y total, llena de derechos como cualquier otro ciudadano, y que aprendamos a convivir con unas nuevas reglas porque este proceso de paz o esta firma de paz que se está realizando en La Habana es apenas una de las tantas firmas de paz, una de las tantas mesas de negociación que habrá que generar en este país. Es decir, que esos cambios que se generan en La Habana también van a implicar cambios a nivel personal, a nivel social, que nos van a obligar particularmente a repensar nuestras relaciones familiares, a repensar nuestras relaciones laborales, a repensar nuestras relaciones sociales, porque entonces tendremos que, en lo que implica lo más personal, lo más familiar, lo más privado, tendremos que repensar la historia que le contaremos a nuestros hijos sobre lo que ha sido el conflicto, la forma en que
querremos que nuestros hijos o nosotros mismos nos relacionemos con aquellos que fueron excombatientes. Entonces, ¿hasta dónde nuestra vida personal está también dispuesta a firmar ese acuerdo de paz, o nuestra vida social está dispuesta a firmar ese acuerdo de paz, o nuestra vida política también está de acuerdo con firmar ese acuerdo de paz? Porque eso implicará que aquellos que fueron combatientes ahora sean ciudadanos, y el ser ciudadanos implica compartir colegios, compartir trabajos, compartir parques, compartir sanidad y compartir espacios públicos. Entonces, esa firma de acuerdo de paz de La Habana va a trascender a todas las esferas de la sociedad si es que queremos que exista una pacificación duradera en este país. Por lo tanto, para una inclusión social efectiva, que era sobre lo que me preguntabas, habrá que generar muchísimos cambios de tipo psicosocial, no solamente políticos, sino de tipo psicosocial, y por supuesto también políticos, para que esa pacificación que se está proyectando desde La Habana trascienda a todos los escenarios de la vida cotidiana de las personas. Precisamente respecto a eso que decías del el tener que convivir en el posconflicto, Mm. ¿cómo verías ese proceso de relación que tendrían en un futuro pues víctimas y victimarios conviviendo juntos? Bueno, ese también es un tema supremamente complicado, mm, porque aunque existen estudios a nivel internacional que han hecho análisis de cómo tendrían que ser esas relaciones entre víctimas y victimarios, pues no existen verdades absolutas, y mucho menos en el caso de Colombia, que es un país absolutamente sui generis, que está firmando o que está en un proceso ya de posconflicto antes de firmar un acuerdo de cese de hostilidades total y definitivo, y un acuerdo de paz. Entonces, esa situación tan particular que tenemos en Colombia, pues dificulta trasladar conceptos de otros países, pero en lo que sí existen algunas reglas relativamente claras, y que se trasladan desde estudiosos de otros contextos, es que tenemos que tener un muy especial cuidado de no igualar a víctimas con victimarios. Es decir, que tenemos que respetar profundamente a las víctimas, que tenemos que reconocer el dolor que ellas han sentido, que tenemos que reconocer que ellas tienen una historia que, que puede o no permitirles el perdón. Es decir, que no podemos exigirle a las víctimas que perdonen, porque ese es un proceso absolutamente individual, es un proceso absolutamente voluntario, y que por el hecho de que las víctimas perdonen o no, no se va a cambiar la realidad de reconciliación del país, porque en el proceso vamos a estar implicados muchos más ciudadanos que aquellas personas que fueron víctimas directas o secundarias del conflicto. Por lo tanto, un primer aspecto: no podemos igualar víctimas y victimarios, hay que darles un trato muy diferente, reconociendo el dolor de estas personas que fueron víctimas, no presionándoles para un proceso de perdón. Eh, pero una vez dicho esto, sí que hay otros estudios, algunos estudios particularmente centrados en el conflicto palestino-israelí, en donde Schnabel, que es una de las personas que más ha estudiado sobre los procesos de reconciliación, plantea que tanto víctimas como victimarios requieren la satisfacción de algunas necesidades. En el caso de los victimarios requieren que se dé un proceso de aceptación de lo que ellos hicieron, no porque uno comparta lo que ellos hicieron, sino para que la sociedad en general se dé cuenta, acepte que ellos tenían su propia lógica para proceder como procedieron, aun cuando no la compartamos como ciudadanos. Es decir, no podemos olvidar que parte de la justificación del surgimiento de grupos al margen de la ley
deriva de unas situaciones de pobreza en Colombia, de desigualdad, de inequidad, de falta de oportunidades políticas, económicas y de todo tipo, que alimentaron esa conformación de grupos al margen de la ley. Por lo tanto, aun cuando no compartamos la forma en que ellos estuvieron durante años luchando para buscar esa equidad, ese mejor reparto social y demás, aunque no lo compartamos, ellos sí tienen su propia lógica, tienen sus propios motivos para haber entrado y por lo tanto, dentro de esas teorías de Schnabel se plantea que en la parte que le corresponde a los victimarios, la satisfacción de sus necesidades requerirá la aceptación por parte de la sociedad para que no los veamos como monstruos endemoniados, sino como personas que tenían unas razones que aunque no compartamos eran sus propias razones y obedecían a una propia lógica interna. Una propia lógica que puede ser tanto ideológica como de tipo personal. Sabemos que hay algunas personas que entraron al conflicto porque fueron obligadas a entrar, otras personas entraron porque también tenían familiares, entonces había algunos vínculos que les impulsaron a formar parte de esos grupos al margen de la ley, personas que a través de la entrada en esos grupos al margen de la ley también ganaban cierto poder y cierto control social que dentro del contexto campesino o incluso dentro del contexto de la ciudad también es importante para un mejor autoconcepto, una mejor valoración del propio individuo, en fin, que existe una lógica que aunque no compartamos, no es una lógica no es una lógica patológica ni del desalmado, endemoniado, sino que tiene una propia lógica y que esa lógica pues habrá que aceptar que existe aunque no se comparta. Y en el caso de las víctimas, la necesidad que tienen, según este modelo de Schnabel, es una necesidad de empoderamiento, una necesidad de agencia, es decir, de ser reconocido como actores capaces de transformar su situación, capaces de transformar su victimización en situaciones positivas, en situaciones resilientes. Entonces, existe en cada una de esas partes necesidades distintas, pero también en el caso del conflicto colombiano debemos recordar que esos victimarios o algunos de esos victimarios están rozando una línea muy sutil de lo que puede llegar a ser un victimario y una víctima, por lo que antes mencionaba, porque algunos de ellos, algunos de los que ahora podemos denominar victimarios, fueron personitas que eran niños cuando los empujaron a entrar a la guerra y que entraron posiblemente obligados a esos grupos. Entonces, ¿hasta dónde un niño se puede considerar un victimario o una víctima de lo que es una situación de conflicto social en un país que finalmente pues se va transformando y se vuelven terrenos no absolutamente claros, sino que están en tonos grises? Ok, sí, y bueno, ya para la última pregunta, para finalizar, no te robo más tiempo, es respecto a lo que decías ahorita al principio de la situación particular de Colombia, de cómo Colombia es como único en su especie, en Ah. muchas cosas, em, ¿cuál sería para ti una de las interacciones sociales más complicadas que ha surgido durante el último siglo que ha afectado a la sociedad colombiana? Ujú. Pues mira, pues dado que mi tema principal de interés es el conflicto colombiano, Ajá. pues yo considero que todo lo que ha derivado de ese conflicto armado es supremamente complejo. Es decir, ya no solo el conflicto en sí, sino todas esas creencias, actitudes, emociones y comportamientos que han limitado nuestro desarrollo como sociedad y que han derivado del conflicto que vive el país o que ha vivido el país en los últimos 60 años. Entonces, cuando nos pensamos como sociedad, nos pensamos que tenemos unas relaciones familiares muy próximas con la gente cercana, somos supremamente amables, somos cordiales, somos solidarios, pero cuando tenemos que trasladar esa solidaridad a contextos más amplios, se nos dificulta un poco más porque nos volvimos personas desconfiadas, porque no creemos en la institucionalidad del país, porque nos cuesta trabajo interactuar con el otro, porque existe una situación de violencia social, no solo la derivada del conflicto, sino una situación de violencia social
incluso en las ciudades en donde no se siente tan patente el conflicto, que hace que nuestras redes sociales, nuestros vínculos sociales sean defectuosos. Y además de eso, esa misma desconfianza que tenemos los ciudadanos, la ciudadanía en la institucionalidad, también pues alimenta el proceso de violencia, los conflictos, alimenta que no seamos capaces como sociedad afrontar los problemas que obedecen al conflicto armado. Entonces, pues como en síntesis, ¿qué me parece lo más complicado? Todos los procesos, las creencias, actitudes, comportamientos negativos, destructivos que se han generado en nuestra sociedad a raíz del conflicto colombiano, pero sin dejar del conflicto armado me refiero, pero sin dejar de lado de que ese conflicto armado también tiene unos componentes sociales y esos componentes sociales tienen implicaciones en la vida de las personas. Entonces, y unos componentes sociales y políticos que no necesariamente están vinculados al conflicto armado, sino que están vinculados a unas élites políticas que han tenido una escasa consideración con las bases sociales más desfavorecidas o unas bases sociales con sentimientos eh, de muchísima impotencia frente al cambio social. Entonces, toda esa situación que podríamos analizar de Colombia en su etapa de democracia, pues tiene unas implicaciones sociales que son muy complicadas, unas situaciones sociales que requerirán cambios importantes de cara al futuro. Ok. Bueno, no sé, algo más que quieras como contar, decirnos respecto a la psicología social y cómo pues está realmente es muy importante para la situación actual que enfrenta el país o algo más que quieras agregar. A ver, ¿qué podríamos decir? Eh, yo creo que en este ámbito de la psicología social hay muchísimo por hacer todavía en nuestro país, sobre todo porque la psicología social es una parte muy importante para las posteriores intervenciones comunitarias, las intervenciones psicosociales. Mm, entonces, para hacer cambios en el entorno social, primero tenemos que estudiarnos y que entendernos. Y en Colombia, desafortunadamente, no está muy desarrollada esta psicología social en muchos ámbitos, sino que, pues, debido a la misma problemática del conflicto, nos hemos centrado en aquellos aspectos, pues, como mucho más salientes de los problemas sociales, como puede ser el conflicto sociopolítico, pero que además en esa búsqueda desesperada por tener nuestra propia lógica, a veces rechazamos de una manera, los colombianos rechazamos de una manera, mejor, los latinoamericanos rechazamos de una manera un poco tajante aquellos modelos que se han desarrollado a nivel internacional. Y yo creo que eso también es un error, porque todavía estamos muy en proceso de construcción de lo que es la psicología social, política y comunitaria. Estamos muy en proceso de construcción y, y podríamos aprovecharnos en ese proceso de construcción de otros modelos, no para hacer los propios, pero sí por lo menos para conocer los avances que otros han dado, porque no reconocer esos avances que otros países, otras comunidades han dado, también nos puede llevar a cometer errores en lo que nosotros consideramos la buena construcción de nuestra propia psicología social. Entonces yo creo que la psicología social en Colombia tiene todavía mucho que construir en diferentes aspectos, no solamente en esos problemas tan salientes y tan sentidos como los que derivan de la violencia, y que esa construcción estaría muy favorecida si estuviese también mirando un poco, aunque no para adoptar de forma acrítica, sino que mirásemos un poco los desarrollos de psicología social que se han dado en otros contextos, tanto en el europeo como en el estadounidense, el norteamericano.